Así, la riqueza de su gracia. Eh, Vamos a orar para empezar este tiempo de escuela dominical al Señor. Ustedes saben que es un momento de culto al Señor. Ruego a todos para que estemos con la mayor atención, aún estando en la casa, guardando la compostura y guardando la reverencia, la atención en cuanto a lo que se está llevando a cabo, es el culto al Señor. Si por alguna razón va a tomar algo de una situación ya urgente, por supuesto, apaga la cámara en ese momento y puede hacerlo para no estar interrumpiendo visualmente, pero lo puede hacer siempre y cuando guardando ese tipo de lineamientos para conservar el orden. Vamos a orar y bienvenidos y que sea un culto para la gloria del Señor. Bendito Dios Santo, Padre glorioso, es de suma alegría, Señor, estar nuevamente levantando un culto a ti, Señor, en los méritos, en la justicia, en la perfección de la santidad que opera el Espíritu Santo en Cristo a nuestras vidas. Así, Padre, con esa confianza, entendiendo, Dios, que estamos aquí solo por tus misericordias, Señor amado, y entendiendo que hoy es un día de culto y que el mundo gira, pero tú mantienes el control siempre, siempre, Señor, en todo lo que sucede. Señor, perdona nuestros pecados, Señor amado, perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad, Señor, de cualquier pensamiento que no sea conforme a tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos, bendito Padre, para que hoy, Señor, en este día, Santo Padre, podamos darte gloria a ti, Dios. Bendícenos ahora en la escuela dominical y escuchando tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.
Bueno, damos gracias al Señor por este tiempo glorioso, este tiempo de culto a Él. Vamos a disponernos, como ya les había dicho antes, vamos a disponernos para escuchar la escuela dominical. Usted puede levantar la mano o abrir el micrófono cuando tenga alguna inquietud, cuando tenga algún aporte, algo que quiera añadir en medio de la escuela dominical. Así que ruego a todos que estemos muy atentos y glorificando al Señor en este tiempo. Hermano Luis, por favor. Bien, amada iglesia, muy buenos días. Hoy desde nuestra casa, pero satisfechos porque el Señor nos permite aún en estos medios estar todos juntos para compartir de su palabra. Eh, por la gracia de Dios, mmm, estamos mmm, mmm, viendo los rasgos distintivos del verdadero cristiano. Estoy compartiendo pantalla para hacer más eficiente este medio. Eh, en su primer momento de estos rasgos vimos unas generalidades. Vimos que este libro fue escrito por Gardiner Spring en 1820, es decir, hace ya un buen tiempo, ¿cierto? Eh, y lo importante es que si el mundo le hubiera prestado atención a la obra de Dios a través de Gardiner Spring, otro sería eh, la situación de cada creyente. Eh, pero yendo más al fondo, el doctor Spring se apoyó o fue inspirado por los escritos de Jonathan Edwards en su libro Afectos Religiosos. Entonces el pastor Spring compuso una cantidad de sermones que después los convirtió en un libro por la gracia de Dios y para la extensión del Evangelio. Como vemos, es un tema que se ha tratado desde siempre por Dios en las Sagradas Escrituras. Siempre el Señor ha querido que sus seguidores eh, tengan unos rasgos distintivos, una contracultura a toda aquella cultura que hay a nivel universal. Y también pudimos encontrar que hablamos que el libro básicamente busca responder algunas preguntas. Y una era, ¿en qué consiste ser cristiano? Si tú tienes esa pregunta, al terminar los estudios o durante este estudio, él te va aclarando eso. Otro de los objetivos, por así decirlo, es responder a la pregunta, ¿cuáles son las señales espirituales que muestran palpablemente a nosotros mismos y a los demás que hemos nacido de Dios? Son los rasgos distintivos. O sea, cuando decía una contracultura, es que ya nosotros tenemos las enseñanzas de Jesús que deben brillar en medio de toda aquella cultura que hay en el mundo actual. Y eso nos da unos rasgos distintivos que la persona puede decir, este es un creyente, este es un creyente genuino, ¿sí? Y también busca que con las enseñanzas podamos dar respuesta a esta pregunta, ¿cómo podemos asegurarnos que poseemos verdadera vida espiritual? Y a través de cada uno de los estudios que hemos hecho, ya usted va teniendo y va ajustando y va cooperando con el Espíritu Santo para que estos rasgos se afiancen y se establezcan en nuestro ser. Y vimos en primera medida cosas que no demuestran que una persona tenga vida espiritual. Este es un resumen corto. Vimos que Jesús no va a demostrar que tenga vida espiritual. Conocer bien la Biblia, lo vimos también, que los ateos conocen la Biblia, los demonios conocen la Biblia, pero ellos no reciben ese don de Dios de... Hermano Luis,
No te estamos escuchando hace 30 segundos. Hermano Bien, Luis, 30 señor. segundos. No te escuchamos hace 40 segundos. Bueno, y ahora, Ahora sí. ok, bien, entonces estamos viendo ahí, ya voy a buscar los audífonos para mitigar un poco esta, esta falla técnica. Entonces vemos que los dones para hablar al público tampoco. eh, Putin es muy elocuente y el señor Zelensky también es muy elocuente y convencen a sus masas, pero esa elocuencia no les permite por sí sola a, a ser personas que tengan una, ¿cierto? Y también en la iglesia. Eh, Saberse pecador tampoco es un rasgo distintivo. Hay personas que conocen su pecado, pero no han recibido ese don de Dios para arrepentimiento. Y un sentimiento de confianza, es decir, esas personas que confían en sus fuerzas, confían en que por sí solos pueden alcanzar salvación o alcanzar una vida espiritual. Y esto tampoco es así. Y por último, vimos el recuerdo de una experiencia pasada. Hablaba especialmente de la conversión, ¿no? Que tengo 30 años de cristiano, 40 años de cristiano. Eso no es garantía de tener una vida espiritual, ser un creyente genuino. Siempre en todas estas, si el Señor Jesús no dispensa su gracia sobre alguno de estos puntos, no tendremos la vida espiritual que Él quiere, no seremos cristianos genuinos. Es decir, nada de estas características, ninguna de estas sin Jesús, serán impactantes en la cultura para demostrar que eres un creyente genuino. Ah, vamos a la... No se está escuchando. Yo creo que tuvo que salirse. Algo está pasando con la internet. Esperamos que vuelva. Bien, hermanos, excusamos ahí una falla en el internet, pues me estoy conectando aquí a través de el celular. Entonces, les comentaba que ninguno de esos aspectos, de esos rasgos, eh, sin Jesús podrá ser garantía de que eres un creyente genuino. Bien, y avanzamos luego, el otro tema, entonces fue los rasgos que sí demuestran bíblicamente que eres un creyente genuino. ¿Lo ven? Entonces, comenzamos con el primero, apenas es un recuento breve para entrar al tema de hoy, que fue mm, amar a Dios. Entonces, el amar a Dios, como vimos anteriormente,
es un regalo de Dios también. Nadie puede amar a Dios por sí solo o por alguno de los puntos anteriores. Necesita que el Señor en su gracia lo toque y su Santo Espíritu le dé de ese amor. ¿Se dan cuenta? Entonces, vimos en su momento que estos tres rasgos tienen unas características del amor a Dios. Estamos recordando porque el tema no lo amerita, por lo que llegan tarde o por primera vez escuchan este mensaje de estudio. Entonces, el amor a Dios tiene una connotación especial. Primero, que es un don de Él, es una gracia de Él, algo que Él nos ha dispensado, ¿sí? Vimos que incluye la convicción de la excelencia de Dios, es decir, el creyente que ama a Dios está convencido de la excelencia de Dios, por tanto, nunca tendrá una queja, nunca refutará y por el contrario tendrá contentamiento con lo que Dios le ha dado y contentamiento con lo que él revela de sí mismo a favor nuestro en las Sagradas Escrituras. Y vimos también el amor a Dios es evidente porque son características que se pueden observar, su interés en todos sus asuntos. Bien decía la hermana Luz que vio un riesgo en irse a votar antes y dijo, mejor me quedo primero en el sermón. O sea, cuando pones dos cosas en la balanza, siempre debe pesar primero lo del Señor. Y vimos también que el amor a Dios significa gratitud por los beneficios que hemos recibido de Él. Y a manera de conclusión, dijimos que toda persona que profesa a Dios un afecto de esta clase, con estos 4 ingredientes que comentamos anteriormente, está lista para saber cuál es su actitud natural hacia Dios. Es decir, siempre va a decir, oye, estoy en enemistad con Dios. Siempre hay cosas en mi carne que van a estar en enemistad con Dios y por lo tanto lo necesitamos a Él como Salvador. Y vimos en segunda medida, vimos el arrepentimiento de pecados. Vimos que al igual que el amor, el arrepentimiento es otro don de Dios. O sea que nosotros no aportamos nada para dar rasgos distintivos de un verdadero cristiano. Dios todo, Jesús todo lo ha puesto en nosotros. Y en este vimos que el verdadero arrepentimiento consiste en aborrecer el pecado como ofensa contra Dios. O sea, yo aborrezco el pecado porque es una ofensa a Dios. Pero ¿quién te puede decir eso? Solo el Santo Espíritu de Dios y la obra de Jesús es la que al darte ese don, tú sabes que ofendes y que estás ofendiendo a un Dios. Segundo, aborrecerse a sí mismo por causa del pecado. Imaginémonos eso. O sea que nosotros debemos tener ese sentimiento. Y es donde uno dice, ningún ser sin la ayuda de Jesús, del Santo Espíritu, podrá tener este arrepentimiento verdadero. Y tercero, esforzarse decididamente por un cambio de vida. ¿Quién es el que produce ese arrepentimiento? La obra de Jesús a través de su Santo Espíritu. Muchos quisieron, pero no alcanzaron ese arrepentimiento. Vimos el caso de Festo cuando Pablo le habló, pero vemos también otros arrepentimientos. Hablamos del joven rico. El joven rico, pese a que Jesús le exhortó, no regresó. Pero vemos el caso de Zaqueo, que el Señor lo llama y cómo trae arrepentimiento a su vida. Y Zaqueo se convierte y hace todo aquello que el joven rico no hizo. Y ahí notamos nosotros que este es un don de Dios. El arrepentimiento es una consecuencia del amor a Dios. Una persona que ama a Dios está lista para tener ideas correctas acerca de su pecado. Y tenemos el tema de hoy que es la fe
en Jesucristo. Todos los temas van de la mano y el tema de hoy es también consecuencia de los dos anteriores. O llevan el mismo hilo conductor, que ambos son dones de Dios. ¿Se dan cuenta? Nadie, por más que se esfuerce, tendrá la fe en Jesucristo a menos que Él se la haya dado, a menos que Él le haya puesto esto o haya sido elegido, designado por Él desde antes de la fundación del mundo. Hoy creo necesario tocar las doctrinas de la gracia para ver cómo todas encajan en el plan de Dios. Este TULIP, en inglés, pero para nosotros, doctrinas de gracia, dice en primera instancia que nacemos en un estado de depravación total. Total es que nada de lo que podamos hacer será bueno si Dios no está en nosotros. Por eso vimos los rasgos de no ser un creyente genuino. Si hago todo eso en mis propias fuerzas, va básicamente a estar y a seguir en su depravación total. Usted necesita de un Salvador. Vimos que siempre Dios está airado con el pecador todos los días, porque está depravado. Y viene el otro concepto, que es la elección incondicional. El Señor te ha elegido y Él ha venido por los suyos y ha muerto por los suyos. Y esta elección es la que te hace que en el momento que se te predique el evangelio de la gracia, el evangelio genuino, enseguida, al igual que Zaqueo, te da el don de el amarlo a Él, lo que vimos, el de arrepentimiento de pecados y el de la fe en Jesucristo. Es un regalo maravilloso los tres, por lo cual tendremos que estar siempre agradecidos con nuestro Señor. Y si aún estamos en estos momentos perseverando, que es la perseverancia de los santos, ha sido por eso, porque Jesucristo murió en la cruz por los suyos, por nosotros, y nos da esa gracia irresistible, ese llamado irresistible que aún en las peores condiciones nos ayuda a perseverar. Pablo lo tenía bien claro en el contentamiento cristiano. Así se llama un libro, el contentamiento cristiano, una joya rara. Y esto debe estar siempre en nosotros. Entonces vamos a entrar al tema, perdón, sobre señales que demuestran que una persona posee vida espiritual, fe en Jesucristo. Y aquí viene algo importante. Me gustaría que cada cual pudiese escribir su concepto de fe. Ahí no lo vamos a hacer público para no entrar, no, yo tengo más fe que este, yo estaba equivocado, ella estaba equivocada, no. Creo que en una materia que estuvimos viendo con el pastor Rafa en el seminario reformado, se llama Construyendo, de las primeras, no me acuerdo todavía, construyendo su teología. Y debemos tener nuestro concepto teológico de fe. ¿Qué es fe? Y ampliarlo. ¿Qué es fe en Jesucristo? Esto va a permitirnos crecer espiritualmente y nos va a permitir que el Señor alimente esa fe, ¿cierto? Entonces, vamos a que lo anotes ahí. Ojalá no, porque si lo piensas, muy probablemente lo puedes equivocar más adelante, pero si tú lo escribes, puedes reescribirlo e irlo mejorando. ¿Cuál es tu concepto de fe? Porque el autor parte de este concepto de fe. Y el autor nos va a dar, primero empieza con cosas que no son parte del concepto de fe o errores en el conocimiento de la fe. ¿Listo? Entonces, ten ese concepto ahí y vamos a avanzar al otro. Entonces, primero que todo, los errores que se enseñan acerca de la fe en Jesucristo, vemos que en ellos el primer error, y podemos estar seguros que así es, son las personas que
este es uno de los errores, ¿no? Bueno, podemos saber que son muchos, pero él se centra en uno. Dice primero, hay quienes dicen que la fe consiste solamente en estar de acuerdo con las doctrinas reveladas en la Biblia. Y añaden que no es esencial en amar dichas doctrinas ni depender de Cristo para la salvación. Eso es un error, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque los ateos, como vimos en estudios anteriores, ellos conocen la Biblia y la exponen, pero para contradecirla. ¿Se dan cuenta? Entonces, no solamente es creer en lo que está en la Biblia, porque, o no, estar de acuerdo con lo que está en la Biblia, porque este es un libro espiritual, un libro inspirado, y el Santo Espíritu debe estar administrándolo a nuestra vida. Entonces, este es un error muy extendido. Otro error, expone el autor, hay personas que creen mucho en el poder de Dios y confían en él, solo para recibir un milagro o para tener ayuda en tiempos de problema. Esta podemos estar seguros que tampoco es una fe genuina. Otro error escudriñando este estudio, hay personas que creen en la Biblia y que la Biblia es la palabra de Dios y que el contenido de la palabra de Dios es verdad, pero no desean obedecerla entregando su vida a Cristo. Es decir, son esas personas que, como les decía, van a la iglesia, pero no desean obedecerla. Y escuchan el mensaje y escuchan el mensaje, y el mensaje no tiene cabida en su ser. El mensaje no es aplicado a su vida. Y se le predica y se le predica. Entonces, ¿se dan cuenta? Estos rasgos deben ser evidentes que la palabra sí te está llevando a cambio. Otro error, hay personas que creen con mucho sentimiento y alegría, pero solo por poco tiempo. ¿Recuerdan la parábola de la semilla y del sembrador? Pero después, en poco tiempo, ya su vida va bajando de nivel, por así decirlo, en la vida cristiana y terminan apartándose. Y que nosotros no estemos en eso, nuestra fe debe ser independiente. Ese es el contentamiento, independiente a lo que pasa a nuestro alrededor. Mi fe debe estar solo en Cristo. Y todas estas formas de fe no son verdaderas, nos salvan. Solo hay una fe que nos salva. Y es el segundo punto que nuestro autor, Gardner Spring y las Escrituras, nos quieren ayudar. Y el segundo es el concepto bíblico. Entonces yo le decía, escribe tu concepto. Y vamos a ver el concepto bíblico de fe. Efesios 2:8, por favor, buscamos en las Escrituras. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, si lo leemos de atrás adelante, encontramos la respuesta de lo que es fe. Dice, es don de Dios. La fe es un don de Dios. Y si lo seguimos leyendo hacia atrás, esto no de vosotros, o sea, no viene del hombre. No se trata de creer en Jesucristo, la fe en Jesucristo, no se trata de nuestra fuerza y bastante lo hemos tratado en la iglesia. No se trata del que corra, no se trata del que más milagros haga, no se trata del que más hable, no se trata del que más veces vaya a la iglesia, cosas que hemos tocado en el punto anterior. Esto es un don de Dios y ese don de la fe nos ayuda a entender que si hay fe en el Hijo del Hombre, en su obra redentora, si hay fe en su plan de salvación, si hay fe en Él, seremos salvos. Y
ya tú comienzas a revisar ese concepto que escribiste de fe o que tienes de fe. Porque muchos cuando dicen ¿qué fe? Recita Hebreos 11, pero la fe va más allá, ¿sí? Ahora, ¿cómo evidenciar que este rasgo del creyente genuino de fe, cómo evidenciar que este rasgo está en un creyente? Y el autor también nos hace entender que el mejor método para describir la fe es dirigir nuestra consideración al estado espiritual anterior a cuando Jesús se revela a nuestro ser. Cuando el Espíritu Santo hace esto, hace que la persona se dé cuenta de su pecado, que era pecadora, que lo que estaba haciendo había afectado su relación con Dios. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, la mejor forma de que tú mires si esa fe en Jesucristo ha sido genuina es revisar, según el autor, qué tipo de vida llevabas antes de conocer al Señor y cómo esta vida día a día Él la va perfeccionando con su escritura, cada vez que nos exponemos a los estudios bíblicos, cada vez que exponemos nuestra vida a los momentos de oración, cada vez que escudriñamos la palabra de Dios, ahí se debe ver un cambio evidente. Cuando vimos el arrepentimiento de pecado, la persona verdaderamente se arrepiente del pecado cuando Jesús toca su vida y cuando lo llama a que haga metanoia, a que cambie de dirección. Si aún tú sigues pecando, si hay ese pecado residual, es deber de nosotros clamarle al Señor que nos ayuda, que nos asista para salir adelante. No se trata de nuestras fuerzas, no es con nuestras fuerzas, es la acción de Jesús y el Santo Espíritu obrando a nuestro favor. Y es bueno que estemos mirando cuáles son esos rezagos que se están repitiendo en nuestra vida y poder llevarlos a la cruz de Cristo. Esto hará que tengamos evidencia de que somos creyentes genuinos. Dice el autor, se da cuenta de que Dios no tiene por qué mostrarle misericordia, sino destruirle con su justicia para siempre. Y él se da cuenta de su pecado, dice, pero alcanza su misericordia. Ahora, hemos tocado hasta el momento 2 puntos o 3 puntos de la fe en Jesucristo, y lo recuerdo para no irnos a confundir. Primero, estamos hablando de los errores que se enseñan acerca de la fe en Jesucristo o formas de fe que no pueden salvarle. Ya las tocamos. Segundo, el concepto bíblico de fe, y habrá otros versículos que lo apoyan, pero hablamos especialmente de Efesios 2:8. Y en tercer lugar, cómo evidenciar estos rasgos en el creyente, cómo se evidencian estos rasgos. Entonces, sí debe estarse produciendo cambios en tu vida. Tú no eres el mismo de ayer. Cuando hablo de ayer, hablo del momento en que estabas perdidos en delitos y pecados contra el Dios bueno, misericordioso y amante. Ahora, en cuarto lugar, ¿cómo puedo recibir una fe verdadera? Y uno se preguntará esto. ¿Cómo recibo yo la fe? ¿Cómo estoy recibiendo la fe? Y vimos que ningún hombre puede darte una fe verdadera. Lo vimos en Efesios 2:8. Es obra de Dios. Sí, es un don de Dios. Si realmente quieres recibir una fe verdadera, hay que rogarle al Dios en oración, suplicarle que cambie nuestra vida, que perdone nuestros pecados.
también en estudiar la palabra de Dios, escuchar las predicaciones, ir a la iglesia. Dios nos da la fe a través de su palabra. Hoy en día, a través de la palabra, el Señor nos da la fe. Él nos ha hablado en otros tiempos, dice la Escritura, hoy sigue hablando a través de su Hijo. Y quiero terminar con un quinto punto para compartir algunas de las preguntas que tiene el autor sobre este tema que nos harán reflexionar y entender mejor lo que se ha expuesto aquí sobre la fe. Características que me ayudarán a mí para saber si tengo una fe, si me ha tocado esa fe salvadora. Primera, convicción del pecado. Tú debes tener convicción de que has pecado. Y toda la vida vamos a estar enfrentados a eso mientras estemos en este cuerpo. Un cuerpo carnal, imperfecto. Tenemos que estar convencidos del potencial que tenemos para pecar. Segundo, debemos afianzar el conocimiento de Jesucristo. Debemos profundizar, ya lo hemos conocido, debemos profundizar, debemos seguir nuestros estudios bíblicos, debemos seguir buscando la forma de profundizar las verdades de manera sistemática. Ahora hay bastantes ayudas, bastantes medios como yo puedo seguir creciendo en el conocimiento de Dios para confiar solamente en Él. Y tercero, vivir una vida nueva. A diario tenemos que estar perseverando, esa es la perseverancia de los santos, en el cambio que el Señor Jesús quiere aplicar a nuestras vidas. Ahora, son bastantes las preguntas de reflexión. Y usted tendrá preguntas, sí. Pero sé que estarán contenidas en estas preguntas, las cuales nos harán reflexionar. Voy a leer esas 13 preguntas. Usted las va pensando. Y si al final le surgen otras preguntas más, las podemos escuchar, como bien lo dijo el pastor, y el que pueda argumentar, el que quiera reforzar, el que quiera también opinar al respecto de este punto de la fe en Jesucristo, será para edificación de todos. Vamos a esta primera pregunta. ¿Posee esta fe que es un don del cielo? La otra, ¿conoce a Jesús como el Salvador de los pecadores? Si se ha sentido perdonado por Jesús de su mala manera de vivir, ¿sí experimentó ese perdón? Porque muchas veces decimos sí, pero usted experimentó. Si usted lo experimentó, usted siente un agradecimiento a Él, usted siente un arrepentimiento, usted lo adora, lo alaba por la obra que ha hecho en su vida. Tercera pregunta, ¿es una gloria para usted que Dios se ha manifestado en carne como su profeta, su sacerdote y su rey? Usted se gloría en eso, en el sacrificio que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Pronto, unas semanas, estaremos celebrando la Semana Santa, recordándola, ¿no? Aunque no sea en esa fecha, pero que sirva para recordar ese sacrificio en la cruz. Y si lo recuerdas así, ¿ha recibido su corazón el testimonio de que Dios ha dado a su Hijo para su salvación? ¿Y quién le testifica a usted? El Espíritu Santo le pone ese sentimiento en su ser. ¿Ha encontrado a Jesús? ¿Ha encontrado en Jesús algo que le hace apto para ser su Salvador? ¿Se deleita en Jesucristo? ¿Se deleita en su ley? ¿Se deleita en adorarlo, en alabarle? ¿Ha visto en él, en Jesús, algo
que anime a los culpables, a los miserables, a dar su confianza a Él, a confiar en Él. ¿Y por qué no nosotros sí confías en Él? ¿Es Jesús precioso ante sus ojos? ¿Él es precioso para usted? ¿Se siente feliz en darse a sí mismo a alguien que es mejor que usted? ¿Se siente feliz en entregarse a Jesús porque es más bueno que usted, porque por su gracia, por su misericordia ha tocado su vida y se entrega a Él? ¿Puede cesar de confiar en su propia justicia arrojándose a los brazos de Jesús? ¿Está contento en dejar lo que sea necesario por Cristo? Esta pregunta es de un alto quilate. ¿Va a abandonar sus intentos para ganarse su propia salvación? ¿Puede confiar únicamente en Cristo y en su justicia? En una palabra, ¿puede rendirse completamente a Cristo como su Salvador completo y suficiente? ¿Puede confiar en Él para ser limpio por su Espíritu, para que le gobierne con sus leyes, le proteja con su poder, le salve con su mente, le use como a Él le plazca y haga de usted un instrumento para glorificar su nombre? Estas 13 preguntas deben ayudarnos a afianzar la fe en quien hemos creído, en quien ha sido expuesto año tras año desde la fundación de la iglesia a las riquezas de su gracia, que se sigue predicando de este Jesús, de este nuestro Salvador, de quien vendría con un propósito, salvar a su pueblo. Y la fe está puesta en él. Quiero terminar con este versículo y escuchar a los hermanos que quieran complementar o tengan preguntas al respecto sobre su fe. Romanos 3, 21, 26. También ya he estudiado en las escuelas desde que empezamos el libro de Romanos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica es el que da la fe en Jesús. Amados hermanos, necesitaríamos más horas, pero el tiempo apremia. Dado un paso más en ese rasgo distintivo que es la fe en Jesucristo. Ahora pues escuchamos a los hermanos que tengan preguntas. Si alguna de esas preguntas ha impactado su vida, puede comentarlas también. Una pregunta. Sí, señor. ¿Puede haber una fe genuina y verdadera sin conocimiento, creencia o confianza? Repítela, Andresito, por favor. ¿Puede haber una?
Sí, señor. ¿Puede haber una fe genuina y verdadera sin conocimiento, creencia o confianza? Una mayor forma de explicártela, Andresito, a ver si lo entiende, de esta manera. A veces uno compra un kit y en ese kit vienen muchas cosas, ¿cierto? El momento mismo en que el Señor toca tu vida, que hace ese llamamiento, ese llamamiento irresistible, Él pone una cantidad de aspectos, creo que lo tocamos como el orden salutis, el orden de la salvación. Él, cuando te llama, te da la fe, que es el conocimiento. Él te da la confianza, te da el arrepentimiento, te regala todas estas cosas. No te las da de manera que tú la puedas percibir, sino que Él las aplica a tu vida directamente. Y por eso tú tienes confianza, por eso tú crees en Él automáticamente. Automáticamente me refiero que es irresistible lo que Él te da y te cambia y te transforma completamente. Ok, gracias. Sí. Otro hermano que se anime como Hermano Luis, señora. buenos días a todos. De acuerdo con lo que usted ha dicho de las preguntas que debemos hacernos de nuestra verdadera fe, lo que entiendo yo, me corrige, es de que siempre vamos a estar necesitando de la guía del Señor por medio del Espíritu Santo para no caer en pecado, porque si bien decimos que leemos la Biblia, pero no creemos verdaderamente en lo que ella dice ni lo ponemos en práctica, ahí no hay fe. Siempre decimos vamos a la iglesia, pero apenas salimos de la iglesia, hablo por mí, no sé los demás, volvemos a nuestras cosas, a lo que nosotros queremos aquí en la tierra, y se nos olvida el amor de Dios, que nos estén recordando ir a la iglesia. He escuchado a muchas personas que dicen, el Señor te declara sana, eso tampoco es fe. Entonces, independientemente de todo, de nuestras aflicciones, de nuestra economía, de nuestros problemas, todo eso no tenemos que clamar que es porque Dios nos va a dar eso. Simplemente en Él tenemos que confiar plenamente en su testimonio, en su revelación. Porque creyentes y no creyentes, si no estamos leyendo, si no estamos escuchando el testimonio, la revelación de Dios, pues se nos olvida la verdadera fe, la verdadera confianza en Él. Que a veces leemos muchas cosas de la Biblia y hay dudas, surgen dudas en nosotros los humanos. Entonces, independientemente de todas esas cosas, debemos tener la confianza plena y segura en lo que dice el Señor es cierto, pero siempre leyendo, escudriñando, para no dudar. No sé si está bien en lo que estoy diciendo, hermano Luis, Pastor Rafael. Hermana, muchas gracias por su pregunta. Eso hace parte de la perseverancia de los santos. ¿Te acuerdas? Hay cosas en las que tenemos que perseverar, y ahí están también los medios de gracia, que es los que nos ayudan a que la palabra sea aplicada a nuestra vida, y como bien lo ha dicho usted, es obra del Santo Espíritu de Dios el que hace posible que cada enseñanza sea aplicada a nuestras vidas, que cada enseñanza sea tocada a nuestro ser, toque esa área y que nosotros podamos profundizar y seguir afianzando en el conocimiento del Señor. Gracias, hermano. Oscar y Gladys tienen la manito levantada. Muy buenos días a todos. Un aporte sencillo. Cuando estudiamos el libro de los Romanos, nos fue enseñado algo que la palabra de Dios dice. Lo vamos a leer para afianzar nuestra fe y la confianza en el Santo Espíritu de Dios. Capítulo 8 de Romanos, versículos del 13 al 16. Dice la palabra: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Con eso en mente, el Espíritu de Dios vivifica la palabra de Dios en nosotros. Y Él da testimonio de que lo está haciendo. La fe verdadera es por el oír por la palabra de Dios. Muchas gracias. Gracias, hermano. Hermano Oscar, así es, así es. El Señor nos ha elegido y en esa elección tendremos el momento en que el Santo Espíritu aplicará toda esta obra en nosotros. Y gracias por su aporte. ¿Alguien más quiere aportar? Bien, bueno, de igual manera, le pido permiso al pastor para compartirle las presentaciones para que aquellos que les gusta tomar nota puedan releer, puedan tener el tiempo de oración. En estos escritos que datan de más de 200 años y que deben estar siempre en tensión en nuestro andar diario. Les cuento que apenas vamos en el tercero y somos aproximadamente como 8 o 9 los aspectos que demuestran que somos creyentes, rasgos distintivos en nosotros de que estamos siguiendo al Señor de la manera bíblica que Él lo anhela. Por el momento, hoy hemos avanzado en 3: amor a Dios, arrepentimiento de los pecados, y este último que tocamos, la fe en Jesucristo. También les recuerdo que ya este tema lo tocamos con el pastor Rafa en una de las escuelas el año pasado. Y es también buscar y releer estos temas de la fe en Jesucristo, ese don que Él nos ha dado. Entonces vamos a tener un tiempo de oración y vamos a orar para que el Santo Espíritu de Dios, como dijo el hermano en la palabra. Sí, hermano Luis. Señor. Quisiera también añadir un aspecto de justamente en el versículo que tocaste de Hebreos capítulo 11 y lo hago porque es el versículo, como tú bien lo dijiste, muy conocido de Hebreos capítulo 11, hablando de la fe, ¿no? Dice que la fe es la certeza, ¿verdad? Y lo hemos escuchado, la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que se espera. Y este pasaje está en una conjugación verbal, como si no tuviésemos eso, pero confiamos en que eso que no tenemos va a llegar. Esa es la conjugación. En la conjugación verbal nos hace pensar eso, pero eso no es. Voy a explicar. Repito, siempre uno escucha la fe, la certeza de lo que se espera. Repito, en esa conjugación, ¿hacia dónde apuntamos? Como algo que todavía no, pero que lo creemos y que va a llegar porque tenemos certeza por medio de la fe. Esa es la lógica, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros... Pero resulta que eso no es en primera instancia lo que el texto nos quiere decir. El texto dice, es la certeza de lo que se espera, pero ¿a qué se refiere eso? Eso se refiere incluso a esos momentos cuando Cristo todavía no había venido. Versículo 2, porque por ella, hablando de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos, queriendo decir que aquellos que creyeron
antes de la venida del Señor Jesucristo, ellos creyeron con certeza lo que vendría, lo que esperaban. ¿Y qué era lo que esperaban? Díganmelo, por favor. ¿Qué era lo que esperaban? La venida de Cristo. La venida de Cristo. Esperaban el Mesías. O sea, la fe espera, como tú lo habías dicho, hermano Luis, pone su objeto en el Mesías. La fe, pero la fe la hemos o la han domesticado, donde la fe la pone su objeto en la cosa que quiero yo para mi necesidad. Y la primera cosa necesaria que quiero yo para mi necesidad, para saciar mi alma, es no lo que se espera, sino lo que ya para nosotros vino. En cambio, que para los antiguos esperaban ¿a quién? A Cristo. Nosotros ya no estamos esperando la fe como certeza a ver si se nos da eso. No, ya como tú dijiste, hermano Luis, ya la fe nos ha sido dada por medio de un don. Y ya esa fe no está esperando en el que vendrá, sino que esa fe está en nuestra vida, y al estar esa fe en nuestra vida está Cristo. Y ahí es donde se suma lo que viene. Vamos a vivir, el justo vivirá por fe, no esperando tener fe, no, vivirá por fe. ¿Qué nos han enseñado? Que la fe es algo que tú vas a esperar y a reclamar. Y resulta que no, tú ya lo que esperabas, que es lo pleno, lo sustancial, ya lo tienes. Y si tú miras Hebreos 10:38, un poquito antes de ese texto, dice, el justo por la fe vivirá y no va a retroceder, sino que todo lo que va a hacer va a agradar al alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para mantenernos, para preservación de nuestras almas. ¿Qué nos han enseñado a nosotros en el contexto tradicional? Tenga fe que si tiene fe lo logra. Tenga fe que con fe usted lo va a recibir. No, el cristiano ya tiene fe. Si es, como tú lo dijiste, si es regenerado, hermano Luis. ¿Me estoy comunicando en eso? Entonces, el cristiano vive por fe. Vive en la fe. Dicho de otro modo, vive en Cristo. Porque la fe lo que esperaba era a Cristo. Y ya Cristo ha venido. Y no solamente ha venido, sino que ya está en nuestras vidas. Y cuando somos incrédulos, no es porque la fe, no es porque Cristo no esté, sino simplemente porque somos definitivamente descuidados, hermano Luis, como tú dijiste, descuidar los medios de gracia para tener una relación o comunión mejor con el que hace que la fe sea viva y sea una persona, Cristo mismo. Eso era lo que quería comentar, hermano Luis. Amén. Como una nota al margen. Sí, gracias por eso, porque el punto es la fe en Jesucristo. Ese es el punto. No es la fe en doctrina, no es la fe en otra cosa, es la fe en Jesucristo. Y bien lo decía el pastor, Jesucristo, el solo nombre Jesucristo tiene una connotación inmensa. Es un nombre compuesto por dos cosas, Jesús y Cristo. ¿Quién es Cristo? El Sí. ungido, el Amén. enviado, el Mesías, el que había de venir, el que estábamos esperando. Y Jesús es el que fue escogido para salvar al pueblo de sus pecados. Y él ya vino. Este nombre de Jesús se lo dio el Santo Espíritu a María. Si cantamos, entonces de ahí en adelante podemos entender lo que dijo el pastor. Es la fe en esa persona, en su obra salvífica. Desde antes de la fundación del mundo ha estado pendiente de la salvación. Y Listo. Hermano Luis, creo que la hermana Rosario, pero ya se terminó el tiempo. No sé si tú le das dale sí, 2 claro. segundos. Sí, hermana Rosario. De acuerdo a lo que dijo el pastor de que la fe ya
en Cristo, o sea, viene de los antiguos tiempos. Yo puedo, es que me rodean, o sea, yo puedo tener fe en las circunstancias que me rodean, en una enfermedad o en una necesidad, ¿eso puedo poner esa fe o no? Como yo fui el que dije eso, yo lo respondo, hermano Luis. Cuando yo digo esperaba a Cristo y ya Dios nos ha dado a Cristo por medio de la fe. Ahora en Cristo vivo, en el día de la adversidad y en el día del gozo. Y por medio de Cristo, como dice el Padre nuestro, con eso lo respondo, danos el pan diario de cada día. Refiriéndose, llénanos más de tu Hijo Jesucristo y a la vez súpleme en todas mis necesidades. ¿Qué necesidades? En todas. Que la Biblia nos dice que oremos cuando estemos enfermos, sí. Que tengamos fe en que Dios es soberano y que nos ayuda, sí. Pero a la vez confiamos por medio de esa misma fe que Dios es soberano para hacer lo que quiere para bien y para bien de nuestras almas. En todo, o sea, claro que sí, claro que sí. Listo, hermano Luis. Listo. Recuerden que ese fue lo que dijo Rosario, fue tal vez el primer punto que tocamos. Cosas o aspectos en los cuales la fe no está puesta en Jesús, ¿cierto? Y toda aquella creencia que no nos salva, que no apunta a la salvación, a Cristo Jesús como nuestro Salvador, son errores que se han ido enseñando año tras año a las personas cuando se les predica un evangelio no bíblico. Entonces, gracias, pues, hermano Luis. vamos a orar y con esas preguntas que van a releer, porque yo me comprometo a enviarles la presentación, podamos seguir orando para que el Espíritu Santo siga abonando esa fe. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, a esta hora te damos gracias, Señor, por la exposición de esta palabra, Señor. La exposición, Señor, de lo que es la fe en tu Hijo, Señor. Tú mismo así lo has establecido, Señor. Que todo género, toda criatura está para darle gloria, darle honra a tu Hijo, nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque, como dice Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Gracias por ese don que nos has dado, Señor. En unos se nota más, en otros menos, pero clamamos, Señor, para que esa fe siga brillando en nosotros con la asistencia de tu Santo Espíritu, con el estudio de la Escritura, con los momentos de oración, con el escudriñar tu palabra, con utilizar los medios de gracia, con utilizar la iglesia como una fuente de dispensa, Señor. Fe a través de tu Escritura para seguir creyendo en ti, Señor. Padre, si hemos estado equivocados en el concepto de fe en Jesucristo, ayúdanos, asístenos, Señor. Y Padre, que día a día esa fe siga creciendo en nosotros, Señor, como esas hortalizas, como esa semilla de mostaza que crece, por pequeña que sea, y va creciendo y se convierte en ese árbol, el más grande del huerto, Señor. Que así nuestra fe permita también que tú la uses conforme a tu voluntad en nuestras vidas para seguirte adorando, Señor. Permítenos tener este rasgo distintivo, Señor. Aplícalo a nuestras vidas, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Padre, que tengamos fe que pase lo que pase, todo está bajo tu control, Señor. Que suceda lo que suceda, hemos creído en nuestro Salvador. Tenemos esa roca firme en la cual agarrarnos en momentos de aflicción. Queremos suplicarte, Señor, que tu Santo Espíritu reparta esa fe con la predicación del Evangelio en todo el mundo, Señor. Te necesitamos, los gobernantes te necesitan, los ciudadanos te necesitan, Señor, para que tú seas el centro de sus vidas. Colombia te necesita, Señor. La paz mundial te necesita, que es creer que solo tú traes paz a los corazones.
Solo tú traes paz. Tú eres el príncipe de paz. Clamamos también para que nos asistas en el día de hoy, en ese proceso electoral, que pongamos la fe primeramente en ti, que, Señor, nos guiarás, Señor, y sabes por qué conozcas un gobernante u otro gobernante, Señor. Y clamamos para que estos hombres, Padre, tu fe, Padre, la creencia en ti, les sea enseñada, aplicada por tu Santo Espíritu y por la predicación que tengan ellos, Señor, que les llegue a sus vidas, a los que van a ser electos, Señor, que sean temerosos de ti, Señor, que tengan fe en tu verdad, en lo que ya tú has dicho, en los principios, en las costumbres, en las leyes. Ya tú has dado todo, Señor, para que el ser humano, Padre, esté en esta vida conforme a lo que tú has dicho. Gracias por este momento y afianza, Señor, esa fe que nos has dado, esa medida de fe que has puesto en nosotros. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.